Saludos a todas las personas que se encuentran en este momento en tiempo real. Saludos a quienes posteriormente se estarán uniendo, a quienes nos verán de manera asincrónica. Vamos entonces a iniciar nuestra sesión de hoy. Quiero consultarles de los ejercicios que teníamos, ¿hay alguno que de pronto tenga dificultad? Terminamos de ver entonces la idea de tomar un argumento, parafrasearlo, reconstruirlo. Una vez que lo hemos parafraseado, sacar todo lo que no sea directamente del argumento, lo que no sea absolutamente importante, lo dejamos a un lado, traemos las cosas que de pronto sí nos parecen fundamentales, las premisas, la conclusión, procurar en lo posible organizarlo, tener la premisa mayor, la premisa menor, o por lo menos poder identificarlas. Estas son las premisas, esta es la conclusión, y ya está reconstruido el argumento. Le hemos sacado lo que no es absolutamente necesario, lo que no es absolutamente preponderante, y por último podemos hacer una crítica del respectivo argumento, mirando si está bien, si está mal construido, dando bases. ¿Hubo algún ejercicio del cual quisieran hablar particularmente? ¿De pronto hay alguno que les interese? Buen día, profesor. El ejercicio 9. Perfecto, vamos a mirar entonces el ejercicio 9. Profe, también puede mirar el 7. Claro, comencemos entonces con el 7 y seguimos con el 9. ¿Listo? Entonces voy a compartirles. Desde 1976. Pero estos fueron los que ya habíamos hecho, ¿no? Los de la 64, estos son los que ya hemos hecho. Profe, son de la página 84. Sí, profe. Ya. Tomé las que no eran. Fue cosa mía. Qué pena. Ya vamos para allá. Listo, vamos al 7 y al 9. Porque él es mi hijo y porque lo amo más que a nada del mundo, más de lo que alguna vez pude imaginar, incluso que lo amé. A ver. Porque él es mi hijo y porque lo amo más que a nada en el mundo, más de lo que alguna vez pude imaginar, incluso más de lo que amé a su madre, me recuesto junto a él, con mi torso que apenas cabe contra el armario y las piernas descansando sobre una alfombra de nudos. Perfecto, listo. Esto es de Michael J. Dance Real Slow. Permítanme que alguien va a ingresar. Perfecto, entonces tenemos el argumento. Porque él es mi hijo y porque lo amo más que a nada en el mundo. Más de lo que alguna vez pude imaginar. Incluso más de lo que amé a su madre, me recuesto junto a él con mi torso que apenas cabe contra el armario y las piernas descansando sobre una alfombra de nudos. Muy bien. Entonces, en este, ¿qué indicadores tenemos? Si es que hay indicadores. ¿El por qué? Muy bien. ¿Y ese por qué es indicador de qué? De premisa, no. De premisa. De premisa. Claro, no lo niegues. Claro que sí, es de premisa. Entonces, porque él es mi hijo, ese es un argumento, ¿no es cierto? Lo amo porque es mi hijo, lo cuido porque es mi hijo, me acuesto de esta manera porque es mi hijo, y porque lo amo más que nada en el mundo. Otro porque, más de lo que alguna vez pude imaginar. ¿Eso qué estaría haciendo ahí? ¿Está aclarando? ¿Está precisando? ¿Es una información innecesaria o es una conclusión? Ese más de lo que alguna vez pude imaginar. ¿Qué me dicen ustedes, chicos? Pues yo diría que innecesaria. Bueno, entonces, de cualquier manera es una aclaración, ¿no es cierto? Puede que sea innecesaria, eso ya lo miraremos después, pero es una aclaración, o sea, no es la conclusión. Sí, eso sí nos queda claro, no es la conclusión. Está, así como nos está dando una lista, entonces la lista era, porque es mi hijo, porque lo amo, continúo con una aclaración, más de lo que alguna vez pude imaginar. Vamos con otro punto, incluso más de lo que amé su madre. Aclaración, innecesaria, adorno, conclusión, ¿qué será? También puede ser una aclaración, profe, ¿no? Sí, es una aclaración. Incluso más de lo que amé su madre, continúa aclarando, ¿no es cierto? Continúa precisando.
Me recuesto junto a él, con el torso que apenas cabe en un armario y con las piernas descansando sobre una alfombra de nudos. Me recuesto junto a él. Aclaración, premisa, conclusión, ¿qué será? Conclusión. ¿Que están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Hay alguien que le parezca que no? Pues, ¿Quién me profe, lo la dijo? verdad, Profe, pues la verdad es que yo ahí es donde tengo la duda, pues no estoy segura. No. yo eso no lo veo relevante, sinceramente. No lo veo como que concluya nada, Sí, o ni sea, no, no no. aporta. Jerónimo, ¿quién me había dicho que esa era la conclusión? No vi, no alcancé a ver. Yo, Nicolás. Nicolás, pues entonces vamos a parafrasearlo, ¿no es cierto? Hagamos la técnica de parafrasearlo. ¿No les parece que es como lo mejor? ¿Cómo parafrasearíamos las primeras partes? Voy a leerlo como yo lo tengo. Dale, Posiblemente perfecto. la primera, pues los por qué son justificantes y por lo tanto son las razones que dan a algo. La Perfecto. primera premisa era, él es mi hijo. La segunda premisa, amo a mi hijo más que nada en el mundo. Conclusión, por eso me recuesto junto a mi hijo, junto a él. Muy interesante. Hubo varios que les parece que los ejemplos que da para profundizar son innecesarios, ¿no es cierto? Son como adorno. De todos modos, depende de cómo los parafraseemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, podríamos decir, él es mi hijo y lo amo más que a nada, más de lo que puedo imaginar. Listo. Ahí ya hay toda esa parte previa la resumimos. Él es mi hijo, lo amo más que nada, ahí se incluye pues a la mamá, ¿no es cierto? Más de lo que puedo imaginar. Allí está una primera forma de parafrasearlo. Puede haber otras, o sea, no es la única, ¿no es cierto? La de Nicolás estaba bien, que había dejado a un lado lo que le parecía innecesario como un simple ejemplo. Y aquí viene la conclusión. Es que lo interesante es poder ver cuál es la conclusión. Porque lo amo, porque es mío, porque lo amo más que nada. Me acuesto en la incomodidad absoluta para que él pueda descansar. Me acuesto en la incomodidad más terrible para que él pueda dormir. Me acuesto y no soy capaz de descansar para que él pueda dormir. Eso es lo que está diciendo. Me acuesto junto a él. Digamos que sobra muchas aclaraciones, sobra decir que es contra el armario, que lo talla el armario, que no tiene cómo dormir, sobra decir que las piernas no están apoyadas en donde pueda dormir, sino en una cantidad de nudos. Simplemente precisar, porque lo amo más que cualquiera, me sacrifico de manera tal que me acuesto en la absoluta incomodidad, porque lo amo más que a nada, yo me acuesto de manera tal que tengo una incomodidad absoluta para que él pueda dormir. Eso es lo que está diciendo, estamos parafraseándolo. Él está incomodándose terriblemente para que su hijo pueda descansar. Eso es lo que está diciendo. Claro, uno podría decir esto, ¿cuál es la conclusión? Pero entonces todas estas conclusiones las podemos parafrasear. Todas estas partes son solo aclaraciones, lo mismo que lo otro eran aclaraciones de las premisas. Esto es una aclaración de la conclusión, pero tiene sentido si lo parafraseamos. Él se acuesta en gran incomodidad con tal de que su hijo sí tenga un espacio para dormir. Ese es el punto. ¿Sí queda claro lo que estaba diciendo el autor allí o no? Sí, profe, en ese orden entonces está bien parafraseado de mi parte, por mi parte. Sí, por supuesto. Digamos que el parafraseo no es una técnica única, ¿no es cierto? El parafraseo es amplio, yo lo puedo parafrasear de una manera, tú de otra, alguien que me diga, me parece que sobra, como por ejemplo Nicolás lo puso y varios me lo dijeron, le sobraban los incisos aclaratorios del más y del incluso. Bien, si les parece que sobra, que es solo un adorno, bien, yo lo incluí de una manera muy sucinta, no es una técnica única, pero sí estuvo muy bien, porque miren que lo importante del parafraseo es que nos ayuda a utilizarlo con otras palabras. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que se acuesta. ¿Por qué lo ama se acuesta? ¿Cuál es el sentido? ¿No? Entonces hay que mirar cuál es el sentido de lo que él está mencionando, ¿no es cierto? Y lo que está diciendo es que se acuesta en una incomodidad total para darle al chico un descanso lo más placentero posible. Entonces, pues, hay asuntos un poco tácitos, pero se entiende que él se está sacrificando.
¿Cómo lo parafrasean? Hay distintas formas. Como lo dijo Nicolás, válido. Seguramente ustedes tienen muchas otras formas de haberlo parafraseado y es muy probable que la mayoría de ellas estén absolutamente válidas siempre y cuando preservemos la idea central, que para algunos se perdió. Algunos me decían, bueno, pero ¿cuál es la conclusión? Se les había perdido la idea porque no encontraban que era que él se estaba sacrificando. De pronto no lo leyeron. Los que me estaban diciendo que no les parecía relevante, no leyeron entre líneas lo que estaba mencionando. No se dieron cuenta que era que se estaba sacrificando. Fue algo así. Me pueden contar. Los que estaban diciendo que no veían la conclusión, no habían de pronto mirado entre líneas que era que él se estaba sacrificando por su hijo. Pues sí, profe, yo creo que fue eso. No sé. Me parece que esa puede ser la especulo, pues, ¿no es cierto? Que de pronto no habían visto que era que él estaba sacrificándose. Pienso que ese es el asunto, porque entonces si uno lo mira así, no, pues, ¿qué conclusión? ¿Qué se acuesta? No, pues, ¿por qué Amalego se acuesta? Sí, no tiene como sentido. Era ver que estaba mostrando era un sacrificio, ¿sí? ¿Alguna otra de las damas que me había dicho que no encontraba la conclusión, le ocurrió algo parecido? Era que no había visto como el sacrificio, sino Sí, nada más profe. que le estaba costando. Sí, profe, yo creo. Es eso. Correcto. Muy bien, gracias. Vamos entonces al 9, ¿listo? Compartamos el 9 y miremos qué es lo que ocurre con este 9. El 9 dice, todos los presidentes desde Herbert Hoover hasta Jimmy Carter han donado sus archivos presidenciales al público. Únicamente Nixon demandó el pago de ellos. Durante años, los abogados de Nixon se opusieron a cualquier acceso público a las cintas por razones de privacidad. Es absurdo que ahora los herederos argumenten que deberían ser compensados por las cintas junto con otros materiales porque tal vez Nixon canjeó la evidencia que lo expulsó de la administración. Muy bien. ¿Quién me quiere contar cómo lo lee, cómo lo parafrasea? ¿Quién me quiere contar qué proceso hizo? Les voy a repetir. Todos los presidentes, desde Herbert Hoover hasta Jimmy Carter, han donado sus archivos presidenciales al público. Únicamente Nixon demandó el pago por ellos. Durante años, los abogados de Nixon se opusieron a cualquier acceso público a las cintas por razones de privacidad. Es absurdo que ahora los herederos argumenten que deberían ser compensados por las cintas, junto con otros materiales, porque tal vez Nixon canjeó la evidencia que lo expulsó de la administración. ¿Quién me quiere contar cómo lo parafraseó? Quien lo vaya a hacer me dice el nombre, porque no tengo en este momento cómo ver. Estoy compartiendo las pantallas, entonces no sé quién lo va a realizar. ¿Así de duro les dio o qué? ¿O no lo hicieron? Hola Nicolás de nuevo, profe, yo soy el que tengo la duda sobre este punto, lo que pude fue identificar la tesis, sin embargo digamos que para el parafraseo me quedé corto. Para mí la tesis va después del segundo punto seguido. Es absurdo que ahora los herederos argumenten que deberían ser compensados por las cintas junto con los otros materiales. Pero reitero, para las premisas no sé muy bien cómo realizarlo. Listo. Tenemos que la parte final también es una premisa, ¿no es cierto? Listo, vamos entonces con las primeras premisas. Entonces nos dicen, todos los presidentes, desde Herbert Hoover hasta Jimmy Carter, han donado sus archivos presidenciales al público. Entonces, no es necesario aclarar quiénes, ¿no es cierto? Desde quiénes hasta quiénes, porque tendríamos la misma premisa. Esta es una premisa universal, es una A, entonces es una A, una frase que es universal afirmativa. Todos los presidentes han donado sus archivos presidenciales. Podemos resumir así. Habrá otras maneras de decirlo, pero lo importante es preservar que es una universal afirmativa. Todos los presidentes han donado sus archivos al público. Listo. Luego hay una particular negativa. Algunos presidentes, en este caso Nixon, fueron los únicos o el único que demandó pago por ellos. Listo. Otra que es una simple aclaración. Los abogados se opusieron al acceso. Eso es una aclaración. Si quieren lo dejan, si quieren no lo dejan. Es una aclaración de cuál de las dos premisas. ¿De la primera o de la segunda? La de los abogados de Nixon se opusieron. De la segunda.
Sí, es una aclaración, es un inciso de la segunda. Si lo quieren utilizar está bien, pero puede ser una información moderadamente superflua, solamente una aclaración de la segunda, ¿no es cierto? Entonces, todos los presidentes han donado los archivos al público, excepto algunos, léase Nixon, que se opusieron. Bien. Por lo tanto, como ya se opusieron, como cobraron por esto, ¿no es cierto? Bueno, podría tener relevancia aclarar que cobraron, como se opusieron, como cobraron, es absurdo la conclusión, es absurdo que argumenten, no es absurdo solicitar que sean compensados porque se revelaron las cintas. Entonces, la primera, todos los presidentes han revelado los archivos al público. El único que no lo hizo fue Nixon. Es absurdo que sus herederos estén solicitando una compensación sabiendo que él ya había cobrado por estos mismos archivos. Él ya había cobrado. Entonces, podríamos utilizar, por ejemplo, esta aclaración de por qué canjeó la evidencia es premisa. Qué tan relevante sea, podemos pensar, miren que si ustedes se dan cuenta, la parte de canjeó la evidencia que lo expulsó de la administración, sigue teniendo la misma noción de la aclaración que había en la segunda premisa, y es que siempre realizó comercio con los archivos, que él comercializó los archivos, uno tal vez para salvarse políticamente, otros de manera económica, pero al margen de cómo sea, los comercializó. Entonces podríamos dejar como una aclaración una tercera premisa. Entonces nos dice, todos los presidentes donaron sus archivos presidenciales o los abrieron los archivos, bueno, como lo quieran dejar, fueron abiertos al público. La segunda, algunos, es decir, en este caso exclusivamente Nixon, demandó pago por ellos. Ahí puede venir esa aclaración, ¿no es cierto? Demandó pago por ellos, los canjeó, bueno, lo que sea, demandó pago por ellos. Y ese llega a la conclusión, por lo tanto es absurdo pensar que los herederos deban ser compensados económicamente, toda vez que sabemos que ya había cobrado por ellos. Entonces, no estaba como tampoco tan enredado, sino que hay una premisa al concluir, pero esa premisa de concluir la podemos hacer como parte de la aclaración de la segunda, para que no quede como tan largo. Podemos hacerlo parte de la aclaración de la segunda, en donde por todas cobró o realizó algún tipo de canje. Entonces yo lo dejaría con dos premisas, haciendo una aclaración moderadamente breve acerca de que siempre tuvo un beneficio económico de ello. ¿Te queda claro, Nicolás? ¿O te parece, pues, porque tú eres muy analítico en ese sentido, te queda claro o te sigue pareciendo algo enredado en las premisas? No, profe, queda claro, muchas gracias. Perfecto. Chicos, los demás, ¿les quedó claro o habían alguna duda? Yo creo que sí, porque ninguno me quiso responder, o fue que no lo hicieron. ¿Qué pasó? Profe, entonces la premisa de la 9 es que es absurdo que ahora los herederos argumenten. Esa es la conclusión. Sí, es esa. Esa es la conclusión. Sí, esa es la conclusión, claro. Listo, gracias. O planteémoslo en otros términos, ¿no es cierto? Planteémoslo en otros términos porque estamos parafraseando. Los herederos no tienen derecho a compensación, ¿no es cierto? Tenemos, los presidentes han liberado sus archivos. Algún presidente no lo hizo y cobró. Por lo tanto, los herederos no tienen derecho a solicitar compensación. Y ya sabemos por qué, pues porque ya se cobró, ¿no es cierto? Él ya lo cobró, ya lo canjeó. Entonces sería una universal afirmativa, una particular negativa y la conclusión particular negativa. Todos los presidentes han liberado sus archivos. Algún presidente, Nixon, cobró por ellos. Por lo tanto, los herederos no tienen derecho a solicitar compensaciones, ya lo cobró. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Perfecto. Profe, tengo una pregunta. Claro, María, cuéntame. Siempre es necesario que uno aclare, digamos, la parte en la que está ejemplificando o la parte, o sea, parte de las premisas, siempre es necesario que uno aclare eso. Digamos, si el ejemplo, a veces el ejemplo es parte de la premisa y es absolutamente necesario, ¿no es cierto? Entonces, si el ejemplo es parte de la premisa, es necesario que tú me digas que es una premisa.
Pero si el ejemplo es solo una ilustración baladín, necesaria, no cobra fuerza en el argumento, es solamente como para tener una ilustración, pero sin mucha relevancia, lo dejas a un lado. No tienes que aclararlo, lo dejas a un lado. Listo, profe. Perfecto. Ese es el asunto. Uy, ¿qué pasó? Ah, no, listo ya. Bien, ¿algún otro ejercicio les ofreció pronto resistencia? Yo creo que fue más difícil la primera vez que los hicieron, pienso yo. Ya esta vez tenemos cada vez más información, hemos hecho más, y ya es el último ejercicio de este tipo que hacemos. Ahora, entonces, espero que no sea así, porque la aula invertida no tiene sentido si no hacen los ejercicios. Espero que no estén en silencio porque no los hicieron. Ustedes suelen ser supremamente juiciosos, espero que los hayan hecho. Pero entonces, dado que no hay preguntas, antes de cerrar, hagamos una cosa. Hagamos una crítica a estos dos argumentos que hicimos, ¿no es cierto? Entonces, después de la reconstrucción, sigue la crítica al argumento. Comencemos, por ejemplo. Angie, el primero de los argumentos que vimos, el séptimo, ¿tú cómo harías la crítica? ¿Qué criticarías? ¿Qué dirías? ¿Qué mencionarías? ¿Favorable o negativa? O sea, tú puedes decir, está bien construido por tal cosa o no lo apoyo por tal otra. Bueno, hola, profe. Primero que todo, yo cuando lo leí la primera vez, lo primero que pensé fue que era una explicación sobre algo pues que no nos daba como tal el tema o el argumento y que esto simplemente era la explicación. Ya después de que usted lo explicó y lo parafraseamos entre todos, pues entonces a mí me parece que en realidad sí está bien estructurado. Simplemente era como más de lo que usted dijo de leer entre líneas, de tener mucha atención a los detalles, pero en general me parece que está bien. Excelente, es decir, si te hubiera preguntado al inicio, me hubieras dicho, es un argumento mal construido. Queda en el aire, entonces nos hace falta la conclusión, o al menos una conclusión válida, no es una conclusión que se siga. Inicialmente hubieras dicho... Pues yo inicialmente hubiera dicho que estaba explicando algo, que nosotros tendríamos que sacar como el qué era lo que estaba explicando. Porque para mí al principio era solo una explicación, pero no nos daban como así, como el tema del cual la sacaban. Perfecto, muy interesante. Carolina, ¿y tú? Cuéntanos cómo lo analizabas tú, el noveno, puede ser, o el séptimo o el noveno, cualquiera de los dos. Bueno, con el noveno yo también tuve un poquito de problemas porque sentí que necesitaba un poquito de contexto, de saber sobre, digamos, la presidencia de Nixon o qué eran los herederos. Entonces pude sacar la conclusión, pero no tuve mucha claridad sobre ella porque no sabía nada al respecto del tema. Después de parafrasearlo fue un poco más fácil entenderlo, pero yo diría que para entender realmente el argumento debería investigar un poquito sobre el tema porque todavía me queda como volando eso. Perfecto, mil gracias. Claro, estamos hablando del caso más grave de un presidente de Estados Unidos hasta Trump, porque el único caso en el cual se le había hecho juicio a un presidente que lo destituyeron, que llevó a destitución, fue justamente Nixon, que representaba en cierta idea todo lo contrario a lo que representaba políticamente Kennedy, ¿no es cierto? Era como todo lo contrario. El uno en teoría era una idea liberalista, un poco progresista, en teoría, ¿no es cierto? Mientras que el otro en teoría representaba todos los ideales de lo más ultra, del conservadurismo extremo, etcétera. Entonces, cuando llega este personaje, el conservadurismo extremo, la idea de Dios, de nación, de patria, de nacionalismo extremo, o sea, muy parecido a justo a lo que se está viendo en la actualidad. Cuando llega este personaje, justo una vez que llega él, curiosamente se vive el escándalo más grande de todos, el escándalo Watergate. Y con el escándalo Watergate, por primera vez ocurre una cosa que dentro de una democracia, ¿no es cierto? No estamos hablando de un platanal, sino de una democracia, es gravísimo, algo que es extremadamente gravísimo. Y es que a todas las personas, particularmente en la oposición, pero a todas las personas los estaba, algo que en Colombia denominan chuzar. Había infiltrado y había tomado grabaciones y estaba siguiendo
a toda la cúpula de todas las personas que eran opositores. Eso es una cosa gravísima en una democracia. De inmediato le costó la cabeza cualquier cargo político y se salvó de la cárcel justamente por canjear la información clasificada, ¿sí? Porque información clasificada, mejor dicho, hizo negocio con la información. Primero lo había hecho con la información, normalmente desclasifican cierta información, él desde un principio había hecho negocio hacia afuera y en esta ocasión lo que hizo fue para poder salvarse. Entonces, pues ya hay un poquito más de contexto. Eso es gravísimo. De todos modos, hay países imaginarios, países que no existen, repúblicas cafeteras, bananeras imaginarias, en las cuales de pronto pudiera ocurrir algo parecido, pero que iba acompañado no solamente de archivos de búsqueda sistemática y de seguir a las personas, sino que iba acompañado de matar a 6.400 jóvenes, confirmado, matar a 6.400 jóvenes del fenómeno social más grande de toda la historia del mundo, de sacar a personas de su propia tierra que ahora dicen, uy, qué maravilla, miren que nosotros estamos muy bien en derechos humanos. Miren el ejemplo de una república petrolera vecina, que es el país en donde supuestamente más personas se están yendo por la violencia y tienen que huir de su tierra. No, ese fenómeno se ha dado en Colombia, bueno, en una república imaginaria, más que en cualquier otro lugar del mundo, solo que hay una diferencia muy grande. Este país petrolero puede salir de su país sin necesidad de tener una serie de documentos en regla. En cambio, los colombianos en ninguna frontera, los de este país imaginario en ninguna frontera los dejan salir, están encerrados. Entonces, el fenómeno de desplazamiento masivo más grande del mundo se dio en este país imaginario, solo que no pudieron salir del país. Por más que procuraron, no pudieron. Todas las fronteras se las cerraron. Entonces, les tocó desplazarse de un lugar a otro dentro de su propia tierra, seguir siendo desplazados, siendo perseguidos, siendo masacrados, siendo violados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fue el fenómeno más grande de la historia, justo acompañado de la época de lo que denominan las chuzadas, que fue lo que tumbó a Nixon. Básicamente, solamente las chuzadas tumbó a Nixon y quedó proscrito como lo peor de la historia de Estados Unidos. Quedó proscrito solo por las chuzadas. Acá fue acompañado de más de 6.400 asesinatos selectivos, cuando, por ejemplo, Videla, Pinochet, las más grandes dictaduras, asesinaron a 3.000 personas. Acá solamente en positivos, ilícitos, falsos, irregulares, dados de baja del ejército, solamente en eso, más de 6.400, más todos los otros homicidios selectivos que pudo existir. Entonces, pero no era una tiranía, ¿no es cierto? La diferencia con Videla y con Pinochet, que ellos eran tiranos, acá fue la maravillosa y la hermosa democracia. Un poquito de contexto. Creo que ya entiendes un poco mejor el argumento. Sí, profe, ahora sí, ya. Muy bien. Pero eso pasa entre las supuestas democracias con pesos y contrapesos y los países imaginarios, que no son nada democracia ni son nada. ¿Algún otro argumento que quisieran debatir? ¿Hay alguno que pronto les haya parecido difícil antes de cerrar? ¿O con eso estuvo claro y suficientemente ilustrado? Ya vamos a iniciar con otras cosas. Vamos a iniciar después de esto con la parte de falacias. Entonces, muchos de lo que vamos a mirar es en el lenguaje común, en discursos, etcétera. Entonces, de pronto ya vamos a pasar un poco de los textos académicos a discursos mucho más de la cotidianidad. ¿Listo? Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por su asistencia y les deseo lo mejor. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe, gracias. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias.